Llega la calma. El sol engalana con los colores más variados de la región del Alto San Jorge y el canto de las aves anuncia la llegada de la hora más fresca. En ese momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión y el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Todos los jueves desde las 6 de la tarde en la 105.0. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes en Montelíbano y la región del Alto San Jorge que nos sintonizan a través de la emisora comunitaria La 105 de la Fundación San Isidro. Buenas tardes también para los que nos escuchan en otras latitudes de Córdoba, Colombia y el mundo a través de internet. Mi nombre es Javier Riveros y en la tarde-noche de hoy me acompaña el profesor David López. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. El profesor William Darío Botero. Javier, buenas tardes a las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Y nos acompaña la señorita Heilin Herrera. Heilin, muy buenas tardes. Preséntate. Hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Heilin Herrera, estudiante de la FEM. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy es 27 de marzo de 2014. Ya estamos finalizando el primer trimestre de este año. Ha llegado la hora más fresca. A partir de este momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, bajo la dirección general de Jorge Velázquez y con el apoyo de Eric Fuentes en el Control Master de la 105. Hoy seguimos hablando de música y cine. Este tema nos ha venido a dar muchas cosas y quedan otras entre el tintero. David, hace unos días estaba pensando, por ejemplo, de pronto en películas italianas y de pronto el mundo italiano. Estaba pensando en El Padrino, que tiene una muy buena banda sonora. Hoy tenemos un invitado especial que es Almodóvar y seguramente una de las personas que más conocen aquí en Montelíbano sobre Almodóvar, que tal vez podríamos dar cuenta que se conoce toda su filmografía, como lo es el profesor William Botero. Nuestros oyentes pueden llamarnos al 772-0668 aquí en Montelíbano para participar en el programa. Bienvenidos. Los días pasan, pero siempre hay fechas importantes por recordar. Nacimientos, publicaciones, conmemoraciones, hitos históricos, fechas relevantes para la humanidad desde el mundo artístico. Anochecer en el Valle del San Jorge presenta Efemérides. Cosas que han pasado un día como hoy. 1880, Émile Zola, el escritor francés, vende 55.000 ejemplares de su novela Naná en el día de la puesta en la venta. 1903, nace Xavier Villaurrutia, poeta y escritor mexicano. En 1931, Charles Chaplin recibe la Legión de Honor de Francia. 1959, Madagascar, un ciclón causa 3.300 muertos. Y finalmente, en 1963, nace Xuxa, el cual es una conductora de televisión brasileña. Bueno, las efemérides que a mí me tocaron están como muy actualizadas. La primera de ellas es que en 1968 muere el primer astronauta soviético, Javier. Cosmonauta. Porque claro. el astronauta es para los norteamericanos y los cosmonautas para los rusos. Sí, señor. Listo. Ese señor tenía como nombre Yuri Gagarin. Algo curioso, en los años 50, 60 y 70, debido a la Guerra Fría, los Estados Unidos y Rusia emprendieron una carrera veloz para conquistar el espacio, mirar cuál de las dos potencias realizaba los avances más importantes. Este fue el primer cosmonauta en el espacio. Sí. Después Estados Unidos dio el segundo golpe, que fue llevar el primer hombre a la luna. Y hablando de este tema de cine y literatura, por ejemplo, las películas de Stanley Kubrick, la película famosísima de Odisea en el Espacio 2001, es una película antecesora, es decir, se produjo antes de 1969, es en el 69 que el hombre va a la luna, creo que el 20 de julio, y
muchas personas, o han salido algunas teorías del no alunizaje, del no descubrimiento de la Luna. Y se le apunta a que el gobierno de los Estados Unidos, liderado en ese momento por Nixon, si no estoy mal, y bajo la asesoría de... Hombre, me olvidé ahorita el asesor que tenía el gobierno, que es un tipo famosísimo. Ahorita me acordaré. Le piden a Stanley Kubrick que haga un montaje de película como si el hombre llegara a la luna. Entonces hay una teoría también ahí que como si la muerte extraña de Kubrick hubiese estado asociada con todo este tipo de cosas. También hay en el cine una película que habla sobre esa supuesta trampa, se llama El Apolo 13, que ahí el actor principal, me recuerdan el nombre porque yo ya estoy ancianito. ¿Tom Hanks? Tom Hanks, el que trabaja en Filadelfia y en... sí. Sí, creo que es Tom Hanks. Sí, Tom Hanks. Bueno. Y Forrest Gump también. Igualmente, en 1977, curiosamente, el actor Marlon Brando, ya fallecido, pero muy reconocido por dos películas, El Padrino, rechazó el premio Oscar, no lo aceptó. Desconozco la razón, debe ser cosas políticas. Sí, seguramente el desapego que puede significar para algunos artistas las instituciones, como en el caso de los artistas que han rechazado el premio Nobel. Creo que Jean-Paul Sartre renunció en su momento. Y de pronto ese rechazo también como hace parte de estrategias publicitarias o conformación de personajes dentro del arte que de alguna forma están reaccionando contraculturalmente a esos premios unificados o homologados por la sociedad. Por ejemplo, Pedro Almodóvar es uno de ellos, ¿sabes? Es un personaje que en el principio se formó en forma autodidacta y comenzó, incluso se dice que en la ciudad de Madrid, realizando espectáculos como una forma de crear un personaje director, ¿sí? Luego en sus películas empieza como a ¿cómo llamarlo? A alejarse de las películas como tal y dejar que la misma obra de él hable, ¿sí? Alejando un poco su historia personal. Pero Almodóvar tenía como una intención inicial de crear personaje en él, llamar la atención, servirse un poco de la cultura popular en los bares que frecuentaba para, llamémoslo, no llamar la atención, pero sí ejercer expresión. Recordar que Almodóvar es producto de ese cambio que se da en España del franquismo a la nueva república, sí. Que los artistas de esta época, estamos hablando de principios de los 60 y parte de los 70, crearon como una contracultura, como una sociedad de intelectuales un poco, digamos... La resistencia y muy diferente a los estereotipos del momento. Sí, y sin embargo, Pedro Almodóvar se alejaba mucho de ese estereotipo intelectual. A ver, esto es más o menos comienzos de los 80, el contexto cinematográfico estaba como dominado por un cinematografista académico, era Víctor Erice, una película que se llama El Sur. Es un director que ha hecho 3-4 películas en su historia, pero todas han sido catalogadas como obras de arte. Entre ellas se llama un corto de 10 minutos que es muy recomendable, se llama Lifeline, la línea de la vida, ¿sí? Producto de un festival dirigido por Wim Wenders, donde 10 directores hicieron 10 cortometrajes de 10 minutos donde el tiempo es el tema central. Entonces Pedro Almodóvar de alguna forma recoge el trabajo de Víctor Erice, de Mario Camus, también con Los Santos Inocentes, un libro de Miguel Delibes, si recuerdan, es una recreación de una novela en torno a, ¿cómo llamarlo?, sujetos campesinos, una familia de campesinos que revelan un poco la subordinación de sus jefes. Entonces eso en la época postfranquista generaba todo tipo de críticas sociales en torno
a cómo los mismos sujetos asumían representaciones subordinadas en torno a los jefes que así lo aceptaban, ¿sí? Entonces esa película, incluida con la de Sur, son muy, ¿cómo llamarlo? Son muy importantes para Pedro Almodóvar, porque él es un hombre nacido en lo rural, ¿sí? Y ese dominio de la tradición oral la transfiere a la ciudad. Y allí es donde empieza como a generar esas historias de hombres, llamémoslo, y mujeres imperfectos, ¿no? Sí. Mire, antes de continuar, valdría la pena hablar un par de cosas de importancia de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar nace el 24 de septiembre de 1949. Además de director de cine, es guionista y productor. Ha hecho producciones, tiene, digamos que su propia casa de producciones, que es El Deseo S.A. El Deseo, la compañía. Seguramente es uno de los directores que más ha resonado en los últimos años. Y tal como lo decía David, él ha creado, él se ha vuelto un ícono. Él es lo que se denominaría como un showman. Sí, un Gabriel García Márquez en Colombia. Sí, guardando las proporciones, también un Hitchcock. Sí, cuando uno lo ve llegar, por ejemplo, a los lanzamientos de las películas o a los recibimientos de los premios, acompañada por sus chicas Almodóvar, que también son muy famosas, como lo viene diciendo Joaquín Sabina en la canción que estaba de fondo. Mire, este hombre ha recibido, dentro de los principales galardones internacionales, el premio Oscar, en diversas categorías. William, creo que... Mejor película extranjera, creo que esa fue la que lo dio a conocer en el continente americano. Era muy conocido en Europa, pero en América poco. Mujeres al borde de un ataque de nervios, le valió el Oscar a Mejor Película Extranjera. No recuerdo el año, hace bastante. Yo tengo registro que es en el 99, que gana pero es con Todo sobre mi madre. Con Todo sobre mi madre gana Mejor Guión, película con Mejor Guión. Y creo que repite con Hable con ella, en 2002, también. O sea que tiene varios, porque sí. Serían entonces 3. Mire, tiene también 2 Globos de Oro, tiene 6 reconocimientos en los premios BAFTA, tiene 8 reconocimientos en los Goya, tiene un premio Cóndor de Plata, y en el año 86 tuvo un premio de cine de la ciudad de Bogotá. Digamos que fue un acercamiento cuando Almodóvar aún no era tan conocido. Tan famoso. Sí. Y mire, fue investido en el año 2009 como doctor honoris causa por la Universidad de Harvard. También es un señor que ha ganado mucho reconocimiento porque, como bien lo decía David, ha rescatado la historia de no solamente de esos seres imperfectos que somos muchos, sino que también ha centrado sus historias, que pueden llegar a ser increíbles, en personajes que jamás han tenido protagonismo y que seguramente no lo van a tener. Y un sello de las películas del hombre. Las mujeres son las protagonistas de su historia. Y curiosamente son mujeres que les pasan cosas totalmente absurdas, unas tragedias que de pronto ni en telenovela vemos, pero que siempre salen triunfantes. Son los hombres en las películas de Pedro Almodóvar, son los que causan el dolor, son los que por lo general fallecen, y las mujeres son las víctimas, pero curiosamente son las que salen triunfantes, son las que resuelven el problema, son las que buscan otras salidas. A él se le ha reconocido mucho ese aspecto en sus películas, que la mujer, el papel de la mujer en su obra es bien importante. Sí. David, usted va a hablarnos de Kika, una de las películas de Almodóvar, y me imagino que va a ser recomendación de una canción. Claro que sí, Javier. Del año 1993 y protagonizada por Verónica Forqué, Peter Coyote, Victoria Abril y Alex Casanovas, entre otros. Les hablamos de su película Kika. Es una película que recoge un poco como elementos del cine negro, es decir, la recreación de lo absurdo, el sinsentido, el juego irónico, situaciones
que, como decía William, no caben en la imaginación de los sucesos de los personajes. También por el absurdo de los sucesos que recrea uno de los personajes, que es, llámalo, monitora, ¿cómo llamarlo? Monitora de un reality show. Conductora. Conductora, gracias. Sí, cara cortada, exactamente. Ella lidera ese programa trayendo a la pantalla del televisor todas esas noticias sangrientas, absurdas, para otorgarle de alguna forma el amarillismo propio que se aprovecha del dolor ajeno y llamémoslo, de la obsesión por el dolor ajeno. Pero regresando a la película, si algo define a Kika es la imposibilidad de contarla brevemente, porque Kika, que es Verónica Forqué, es una maquilladora optimista a toda prueba, ¿sí? Vive con un fotógrafo que es Ramón, protagonizado por Alex Casanovas, que es muy callado, hermético, especializado en ropa interior femenina y es artista plástico. Su obra está basada en la manipulación de fotografías, grandes collages, que siempre tiene como tema el cuerpo femenino en sus manifestaciones más sensuales. Kika y Ramón se quieren, pero no se entienden. Como muchos hombres, Ramón habla muy poco, vive obsesionado por el suicidio de su madre, a la cual tiene dedicado un mueble, casi un altar, donde guarda sus recuerdos. Kika tiene una amiga peluquera, que es Anabel Alonso, que la traiciona siempre que tiene ocasión. También tiene una enemiga, Andrea Caracortada, que es Victoria Abril, que más tarde protagonizará al lado de Antonio Banderas no recuerdo la película. Átame, sí. Es una enemiga de Kika, que es Andrea Caracortada, como les decía, protagonizada por Victoria Abril, directora reportera de un peculiar reality show titulado Lo Peor del Día. El programa emite en feroz exclusiva las imágenes más espeluznantes ocurridas en la ciudad, sin ningún límite moral, ideológico o estético. Andrea siempre está en los lugares donde ocurren los hechos más sensacionalistas. Para conseguirlo colabora oportunamente con un par de policías a los que tiene sobornados y que le venden todo tipo de información. En ese estrecho círculo que rodea a Kika, hasta casi asfixiarla, también hay un americano, Nicolas Pierce, que es Peter Coyote, padrastro de Ramón, escritor bohemio y errante, quien comparte con su hijastra la herencia de una casa de campo que la madre difunta les dejó a ambos. Entonces, compañeros, algo para recordar de Kika, si ustedes recuerdan esa película. William, Javier. La denuncia de los medios, y yo creo que es algo que está presente en muchas de las películas. Bueno, los medios, las artes y los colores. La expresión teatral, el cine como tal, el cine per se es uno de los temas o de los elementos argumentativos de Pedro Almodóvar. La denuncia, el de los medios en Kika y la burla. Estaba pensando en Hable con ella, la escena en la que Rosario Flores, creo, en el papel de Lidia, está entrevistada en vivo y le empiezan a preguntar por una relación tormentosa que se le acaba y la periodista hace un show porque quería sacarle la pregunta. Entonces es también como esa denuncia, pero una denuncia un tanto estética del amarillismo. Con esta cara cortada se evidencia, porque es la mujer que, como lo que veríamos hoy en día en nuestros reporteros motorizados, esta mujer es motorizada, tiene una suerte de cámara en el casco como el carro de Google Earth que el año pasado andaba por acá. Entonces, eso me llama mucho la atención de esa película, por ejemplo. Yo recuerdo mucho el vestuario de las mujeres. Es muy rocambolesco, llamativo, unos colores extrafalarios. Rojos. Rojos, amarillos, unos excesivamente, ¿cómo llamarlo? Incluso una estética kitsch, una estética rocambolesca, donde la mujer o sea, el espectador hace muchísimo énfasis en el vestuario, ¿sí? No tanto en la mujer que lo porta, ¿sí? Entonces, como la reflexión en torno a, bueno, muchas interpretaciones, como la mujer como espectáculo, ¿sí? Que está enlazado con el papel de cara cortada. Y también me llama la atención el papel de la ciudad, ¿no? La ciudad que es un infierno ambulante, un infierno que somete, que calla, que lastima, que hiere, que mata y todo lo demás, ¿sí? Sí. Los hombres, de alguna forma, tienen una relación, ¿cómo llamarlo? Un poco... No abandonan a las mujeres, me refiero, pero sí
callan, les mienten, les Las son hacen infieles, sufrir. incluso las hacen Exactamente. sufrir, exactamente. Ajá. Y llegan como al extremo incluso de matarlas, es como la última salida. Pero no hay esa relación del estereotipo del hombre en relación con el maltrato psicológico que ya en otras películas empezamos a ver. Sí. Sino de ese hombre que muy soterradamente le miente y engaña a la mujer. Es verdad. A mí de Kika me llama, hay una escena que me llama la atención que es la violación, el suceso en que la protagonista es violada por el hermano de la muchacha que trabaja en la casa, que llega a robar y termina violando a la protagonista. Es muy curioso porque con Pedro Almodóvar, cuando muestra las escenas de pronto más violentas, más sangrientas, siempre hay un tinte de humor, o sea, Un humor negro. exactamente. Mientras vemos que están violando a la protagonista, la cámara enfoca todo el collage que habla David, que hay sobre la parte de la cama, que son una La cabecera, cantidad sí. de imágenes religiosas, de vírgenes, de santos, y está pasando una violación. Entonces eso le quita como a la escena como ese terror, esa tristeza. Él juega con esos dos elementos, es como una especie de burla, como de ponerle humor al mal momento. Mire, hay otro tema que también está dentro de las películas de él y es, por ejemplo, el mundo de los ladrones. Estaba pensando que sí, hay un ladrón. En Átame, Antonio Banderas hace de ladrón. En La piel que habito, El cirujano sí, el secuestra. cirujano, pero tiene el medio hermano que llega en el carnaval disfrazado de tigre y viene a robar también y a maltratar en la casa. Mire, ¿qué les parece si escuchamos de Kika una canción? Bueno, es de la película, está en la película de Kika, pero es de Pérez Prado. Mamá, yo quiero. Suena esa canción. Bueno, Javier, continuando con nuestro tema de la noche, vamos a hablar un poquito de una película también muy famosa de nuestro director, Tacones Lejanos, película que se hizo famosa por varias cosas. Primero, porque un papel importante dentro de la película lo realizó Miguel Bosé, un cantante bien conocido aquí en América. La segunda, porque presentaba lo que ya se venía diciendo las mujeres Almodóvar, que era Victoria Abril y Marisa Paredes, Sí. que vienen apareciendo. Por ejemplo, Victoria Abril apareció en Átame, Sí.
Marisa Paredes aparece en La piel que habito, Sí. otra película de las más recientes. En Entonces, Hable con ella también aparece como extra. En algún momento, en la escena de la piscina, cuando canta Caetano Veloso, y hay como una panorámica, ella aparece. bueno, la historia de esta película es también estilo telenovela. Se centra en una mujer que presenta un noticiero en la televisión. Nuevamente el tema de los medios de comunicación aparece en las películas de Almodóvar. Casada con un hombre muy importante, pero que ha tenido un trauma porque su madre la abandonó. Su madre, una cantante muy famosa, prefirió su carrera, su matrimonio y a su hija. La abandona por 15 años, se radica en México, en Ciudad de México. Se hace una mujer famosa, pero ya entrada en años, me imagino que por problemas de conciencia, regresa a España. Aprovecha que va a hacer una gira y se acerca nuevamente a su hija. Ese acercamiento después de 15 años es bastante traumático, porque la mujer se encuentra que su hija se ha casado con un examante de ella. Entonces empieza nuevamente el juego de los tríos, que también es muy común en Pedro Almodóvar. Y esa dualidad entre el amor y el odio, entre madre e hija. El papel de Miguel Bosé es bastante, de pronto, no digo polémico, en su momento dio mucho que hablar. Es un transformista, un hombre que realiza en un bar, en, no sé, una discoteca, un espectáculo donde donde dobla las canciones de Marisa Paredes, ¿cierto? De la famosa cantante. Cuando esta mujer llega a España, asiste a este espectáculo con su hija, empieza a haber también una especie de atracción entre Miguel Bosé y Victoria Abril, que genera también como la rabia del esposo. Hay una escena bien interesante y que le da de pronto el título a la película, una escena igual visualmente muy bien hecha. Hay unos vidrios medio opacos, es una pieza que está por debajo de la calle y se ve pasar los pies. Los pies y los tacones, y el sonido de los tacones es bien especial. Una película que yo creo que de Pedro Almodóvar es como la más suavecita, es la que menos pretensiones artísticas, de argumento, de dirección. Es una película de pronto las más tranquilas, pero tiene cosas bien curiosas. La canción, una de las canciones que suena en la película, la interpreta una cantante, Luz Casal, con una voz bellísima, toda suave, y se llama Piensa en mí, que inclusive es un bolero me atrevo a decir, de esos grupos mexicanos de los años 60, 70, Sí, Los Panchos. Pero con seguridad no es de Billy Pontoni. No, ni de Oscar Gordon. Pero mire, esa canción, el contexto, en el momento en que suena en la película me llama muchísimo la atención, William, y para recordarle e ilustrarle un poco a los oyentes. El papel de Victoria Abril, pues que es una presentadora de televisión, acepta en vivo en la televisión que ha asesinado a su amante, que también fue amante de su madre. Al canal de televisión llega la policía y la arresta en vivo, que es una cosa también muy chistosa, digamos, dentro de un humor negro y un drama bastante complicado. Psicológico por el maltrato psicológico del cual es Claro. víctima por su esposo. Entonces, eso origina el asesinato. Sí, y luego de eso esta mujer está en la cárcel y va a empezar a escuchar esta canción que mencionas, y ella en la cárcel escuchándola, y también todo lo que va a significar esa madre lejos por más de 15 años, y se piensa en mí. Uno pensaría que la canción es de un tinte amoroso, pero aquí no, es un amor filial. Uh-huh. Y él la denuncia de ese piensa en mí.
es bastante interesante. Y es muy interesante también como el manejo que le da Pedro Almodóvar a las canciones que integran en las películas. O sea, yo podría afirmar que son una especie de personajes que en voz musical empiezan a hablar o a relatar un poco, si no el argumento, sí otra visión artística, melódica, que acentúa el horror o la tragedia o el asesinato, Sí. o el triángulo amoroso, o la traición, o la posibilidad de tener una sexualidad marginal, que sea posible también de alguna forma valorarla. Valorable, es verdad. William, entonces preséntanos la canción, por favor. Bueno, para todos los que nos escuchan, vamos a escuchar en la voz de Luz Casal, Piensa en mí. Margarita, la guitarra. Mamá, perdón, mamá. Soy yo, Rebeca. Rebeca. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Para nada
para nada me sirve sin ti. Bueno, yo hablaré de la película Hable con ella, que fue lanzada en el 2002 y protagonizada por Javier Cámara, Darío Grandinetti, Leonor Watling, Rosario Flores y Geraldine Chaplin. El telón de rosas color salmón y grandes flecos dorados que cubre el escenario se abre para ver un espectáculo de Pina Bausch, Café Müller. Entre los espectadores, 2 hombres están sentados juntos por casualidad, pero no se conocen. Son Benigno, el cual es un joven enfermero, y Marco, un escritor de 40 y pocos años. En el escenario completamente lleno de sillas y mesas de madera, 2 mujeres con los ojos cerrados y los brazos extendidos se mueven al compás de Fairy Queen, de Henry Purcell. La pieza provoca tal emoción que Marco rompe a llorar. Benigno lo ve por el brillo de sus lágrimas y le da como ganas de decir que pues también le causa emoción aquella escena, pero finalmente no se atreve a decirle. Meses más tarde, los 2 hombres vuelven a encontrarse en la clínica El Bosque, donde trabaja Benigno, una clínica privada donde mismo trabaja. Lidia, la novia de Marco, torera de profesión, ha sufrido una acogida y está en coma. Benigno justamente se ocupa del cuidado de otra mujer que se llama Alicia y es una estudiante de ballet, y cuando ve a Marco pasar por la puerta de su habitación, no duda enseguida en abordarlo, y es allí donde empieza una intensa amistad, que se dice que es tan lineal como una montaña rusa. Durante el tiempo suspendido entre las paredes de la clínica, la vida de los 4 personajes fluye en todas las direcciones, pasado, presente y futuro, arrastrando a los 4 a un destino insospechado. Suena para todos ustedes Cucurrucú de Paloma por Cantiano Veloso. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
más jamás. Paloma, ¿qué van a saber de amores? Quiero ser una chica. Bien, la película que sigue a continuación, a ver, es inolvidable dentro de la cinematografía de Almodóvar no sé, por la importancia de su eje central, las mujeres, ¿no? Historias de mujeres que viven en la provincia, ¿sí? Que muchas veces como que retoman un poco lo rural, la expresión oral, pero es una expresión oral que huye de lo masculino, ¿no? Son mujeres que están como aprendiendo a vivir, pero a vivir lejos, ¿sí? A vivir con la condición de estar lejos de los hombres, ¿sí? Como el albergue de las mujeres tristes de la chilena... me olvidé de esta mujer. Comedias de alguna forma Sí. dramáticas también, ¿sí? Que de alguna forma revitalizan como el tema central, ¿no? Sí. La muerte y la ausencia en esta película. Esta película se titula Volver, protagonizada por Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Joana Cobo y Chus Lampreave. 3 generaciones de mujeres que sobreviven al viento, al fuego, a la locura, a la superstición, incluso a la muerte, a base de bondad, mentiras y una vitalidad sin límites. Ellas son Raimunda, casada con un obrero en paro y una hija adolescente; Sole, su hermana, quien se gana la vida como peluquera; y la madre de ambas, muerta en un incendio junto a su marido, quien es protagonizado por Carmen Maura. Este personaje se aparece primero a su hermana, en vida, pues, y después a Sole, aunque con quien dejó importantes asuntos pendientes fue con Raimunda y con su vecina del pueblo, Agustina. Volver no es una comedia surrealista por aquello de traer a los muertos a la vida, aunque en ocasiones lo aparezca. Vivos y muertos de alguna forma conviven sin escándalos, provocan situaciones hilarantes o de una emoción intensa, genuina y dramática. Son personas que dentro del juego de la vida y la muerte revelan toda su humanidad, todo su dolor, su soledad, todo. Es una película sobre la cultura de la muerte en mi Mancha natal, afirmaba Almodóvar. Mis paisanos la viven con una naturalidad admirable por la cotidianidad de esos encuentros en las plazas, en los patios interiores de las casas, en La Mancha, en la región del mismísimo Quijote, Ujú. ¿sí? El modo en que los muertos continúan presentes en sus vidas, la riqueza y humanidad de sus ritos, hace que estos muertos no mueran nunca. De alguna forma, Volver destruye todos los tópicos de la España de la época y propone una España tan real como opuesta, una España blanca, espontánea, divertida, intrépida, solidaria y justa. Compañeros, comentarios, observaciones. El título es la resignificación de la canción, ¿no? El volver. Volver de tras la muerte, después de la muerte. Es como el principio también. Yo de Pedro Almodóvar digo que su obra uno la podría clasificar como en 2 momentos. En los principios, por ejemplo, Átame, Mujeres al borde de un ataque de nervios, inclusive Todo sobre mi madre, estaba más presente el humor, como esa sátira, el humor. A partir de Hable con ella, me parece que Pedro Almodóvar, debe ser porque ya uno con la edad se va volviendo más serio, las películas van perdiendo ese tinte de humor y se van volviendo un poquito más reflexivas, más como centradas en la tragedia. Tanto que las 2 últimas que le he visto al hombre, Los brazos rotos y La piel que habito. La piel que habito, aunque tiene esos momentos de humor, como de sátira,
se centra más como en la tragedia. Y esta película tiene como eso, ese toque de ser una película más bien como tranquila, porque no aparecen los personajes exagerados. Es como una película donde los personajes están vacíos. El mismo pueblo parece abandonado. Es un pueblo, como decía David, de La Mancha. Y las mujeres también están como vacías de amor del hombre, de muchas cosas. Y es una película que uno si mire y compara con las primeras es bien diferente. Tiene ya un sello bien distinto al Almodóvar de las primeras películas. Entonces empieza a verse ya como esa madurez. Cuando uno ya está viejo, pues se vuelve más serio, más tranquilo, más reflexivo y va perdiendo como esa chispa del humor, que fue lo que a mí en un principio me cautivó de Almodóvar. Sí, incluso más clásico, ¿no? La compañía. ¿Por qué? Porque, William, a partir de lo que dijiste, me recuerda mucho la sensación del espectador en la tragedia griega. El espectador veía el dolor del personaje, pero salía de alguna forma reivindicado con la vida al salir del teatro. La sensación de ver esa película, de volver, tiene mucha relación con ello. Es una, ¿cómo llamarlo? Como decíamos anteriormente, es vivir la vida a partir de la muerte, tener la muerte en la mano izquierda, para posibilitar que con la mano derecha podamos darle mejor o mayor sentido a la conciencia en los personajes, mujeres, y por supuesto a la mismísima vida de ellas. Para acompañar entonces este diálogo en torno a la obra de Almodóvar, vamos a escuchar la canción Volver, interpretada por Estrella Morente. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la
las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Estás escuchando Anochecer en el Valle del San Jorge. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si para finalizar el programa, lo que nos queda entre el tintero, le hacemos una recomendación a nuestros oyentes de una película? Una recomendación breve. David, ¿qué película se le ocurre? William, Eileen, David. En torno a la relación y al sentido de este programa, me acuerdo mucho de Los Abrazos Rotos, una película sobre un hombre que escribe, ama y vive en medio de la oscuridad, pues llamémoslo así, está marginado producto de un accidente y tiene como un nombre real y un seudónimo que le posibilita vivir como en la duplicidad de su personalidad. Una película recomendada para aquellos que desean de alguna forma analizar un poco la estructura fílmica, como el sentido en torno a la significación entre el autor y el escritor, ¿sí? También tópico desarrollado por Cortázar y múltiples cinematografistas en la historia del cine. Muy bien, gracias. Eileen, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, yo sí quisiera recomendar acerca de la que hablé con ella, pues a pesar de que es una película que dirán que Benigno es un loco, un psicópata, el pelado es buena gente y todos cometen errores, uno más graves que otro, pero se cometen, o más locos, pero es una buena película para reflexionar a partir de lo que se ve, pues véanla. William. Javier, yo recomiendo una película que aquí no mencionamos, La Mala Educación. Famosa. Me gusta porque toca el tópico de la sexualidad y sobre todo también una crítica que le hace el director de cine español a los sacerdotes católicos, ¿cierto? A lo que esos escándalos que se dieron y que se siguen dando en aquellos colegios de sacerdotes católicos, ¿cierto? Entonces, es una buena reflexión, es una película, no la más importante de Pedro Almodóvar, no la mejor. Hay un actor conocido, creo que aquí en Colombia, Gael García, sí. Trabaja en la película, se la recomiendo para que la vean. Yo recomiendo Todo sobre mi madre. Es una gran película. No se la he recomendado nunca a mi mamá, pero se la recomiendo a todas las madres, incluida la mía. Es grandiosa y creo que de nuevo le está dando a entender otro tipo de relaciones y otro tipo de sentimientos Almodóvar al espectador. Ese sentimiento profundo, el amor, digamos, el amor más grande, el amor que lo acepta todo, que lo perdona todo, que lo alcahuetea todo, que es el amor de la madre, ¿sí? Con el cual no podríamos vivir, ¿no? Sí. Muchachos, ha llegado el fin de nuestro programa. David, el próximo jueves, ¿de qué estaremos hablando? Estaremos haciendo un acercamiento a la temática de cine y problemáticas de género, también relacionado con música y intérpretes que de alguna forma han revelado también esos estereotipos y ese, ¿cómo llamarlo?, control social del machismo. Muy bien, entonces estaremos el próximo jueves 3 de abril de 2014. Un abrazo literario para todos, muchas gracias y los esperamos su compañía el próximo jueves. Hasta luego. Y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar Anochecer en el Valle del San Jorge,
un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión, el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Escúchenos en la 105.0, Anochecer en el Valle del San Jorge.